Ese pastor alemán pasó años esperando junto a la lápida de su dueño. Y lo que sucedió después emocionó a toda una ciudad. Si crees que ya has visto historias de lealtad animal, prepárate. Esta es diferente. Es una historia de amor que sobrepasó la muerte, de esperanza que resistió al tiempo y de un milagro que nadie ha logrado explicar hasta hoy. Con cada palabra entenderás por qué el nombre de Max nunca fue olvidado en ese pequeño pueblo. Todo comenzó en una fría mañana de otoño, cuando el Pilosneset, silencio del cementerio, fue interrumpido por el sonido de pasos suaves. Era Max, un pastor alemán de pelaje dorado y ojos profundos, que caminaba con cautela entre las lápidas. Sus pasos no eran de curiosidad ni de miedo, eran pasos de alguien que sabía exactamente a dónde se dirigía. Max había perdido a su mejor amigo, el señor Ernesto, un viejo carpintero que había pasado toda su vida en esa pequeña ciudad olvidada por el tiempo. Desde el día del funeral, Max simplemente se negó a abandonar el cementerio. Al principio, todos pensaron que era solo duelo, algo que pasaría con el tiempo. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y allí estaba él, siempre sentado al lado de la misma lápida con la mirada baja, como si custodiara el más preciado de los tesoros. Ya lloviera o hiciera sol, Max permanecía allí, inmóvil, con una dignidad que partía el corazón de quienes pasaban. Algunas personas del pueblo intentaron llevarlo a casa. Doña Teresa, la florista que preparaba arreglos para los velorios, llegó a armarle una manta suave y proporcionarle cuencos de comida. Max aceptaba la comida, pero siempre regresaba al mismo lugar, como si tuviera una misión que nadie más pudiera comprender. Al atardecer, su silueta se delineaba contra el cielo anaranjado, como una centinela solitaria que se rehusaba a abandonar su puesto. Los niños que jugaban en los alrededores comenzaron a llamarlo el guardián del cementerio, y era imposible mirar a Max sin sentir un nudo en la garganta. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza al oír cualquier paso acercarse, que transmitía una mezcla de nostalgia y esperanza. Era como si con cada nuevo visitante, Max creyera por un breve momento que su viejo amigo había regresado para buscarlo. Durante las frías madrugadas, cuando la niebla cubría las lápidas como un velo, era posible ver la sombra solitaria de Max en guardia. E incluso cuando el hambre lo agobiaba o la lluvia caía sin piedad, él nunca abandonaba la tumba. Algunas noches, los vecinos decían oír aullidos largos y tristes, cargados de un dolor que las palabras humanas no serían capaces de describir. Pero había algo más en ese sonido, una especie de oración silenciosa. Los años fueron pasando. Max, que en otro tiempo rebosaba de vigor, empezó a mostrar señales de envejecimiento. Su pelaje perdió el brillo, sus patas ya no corrían con la misma fuerza, pero su fe, esa parecía crecer con cada día. Era como si al envejecer, se volviera aún más unido a ese pedazo de tierra donde descansaba su dueño. Una fe ciega, pura, como solo los animales pueden tener. En algunos días especiales, como en el aniversario del señor Ernesto, los vecinos notaban algo diferente. El viento parecía soplar de forma más suave sobre el cementerio, y Max se recostaba con una expresión de paz que rara vez mostraba. Algunos decían que en esos momentos tal vez él sentía la presencia del amigo. Otros preferían creer que Max, de alguna manera, conversaba con él a través del silencio y la nostalgia. El tiempo no tuvo piedad. En un invierno especialmente riguroso, encontraron a Max más débil que nunca, encogido junto a la lápida, cubierto de fina nieve. Algunos vecinos, conmovidos, intentaron construirle un pequeño refugio improvisado allí mismo dentro del cementerio. Llevaron mantas, cuencos con sopa caliente y velas para calentar el ambiente. Era como si toda la ciudad hubiera adoptado la misión de proteger ese símbolo viviente de amor y lealtad. A pesar de los esfuerzos, todos sabían en el fondo que Max ya estaba en sus últimos días. Pero aún así, él nunca abandonó su puesto. No importaba el frío cortante, la soledad o el cansancio visible en su cuerpo envejecido. Sus ojos, siempre fijos en la lápida, decían todo. Él no abandonaría al señor Ernesto, no mientras aún hubiera aliento en su pecho. En una fría mañana, poco antes del amanecer, algo extraño sucedió. Algunos vecinos que pasaban por el cementerio juraron haber visto una luz suave flotando sobre la lápida de Ernesto. Una claridad tenue, dorada, que parecía latir como un corazón. Max, que hasta entonces apenas podía levantarse, alzó la cabeza y soltó un aullido largo, pero esta vez no era de tristeza, era diferente. Era como si estuviera llamando a alguien. Cuando los primeros rayos de sol rompieron la niebla de esa mañana, Max ya no estaba allí. Su cuerpo, que antes era frágil, yacía tranquilo junto a la lápida, como si finalmente hubiera cumplido su misión. Pero lo que dejó a todos estremecidos fue la expresión que llevaba, una leve sonrisa.
un semblante de quien finalmente había reencontrado aquello que tanto anhelaba. El entierro de Max fue diferente a cualquier ceremonia que la pequeña ciudad hubiera presenciado. Incluso aquellos que no solían visitar el cementerio se hicieron presentes. Trajeron flores, cartas, pequeños pedazos de pan e incluso juguetes que sabían que Max solía disfrutar en sus días de juventud. No era solo la despedida de un perro, era la despedida de un símbolo, de un milagro silencioso que había unido a todos a través de la esperanza y la superación. El sepulturero, un hombre de pocas palabras y muchos años de servicio, decidió enterrar a Max allí mismo, junto a la lápida del señor Ernesto. «Es donde él pertenece», dijo con la voz embargada mientras los vecinos asentían en silencio. Sobre el pequeño montículo de tierra recién levantado colocaron una cruz simple de madera, con tan solo una palabra grabada: fidelidad. No se necesitaba nada más. Todos sabían quién descansaba allí. Con el paso del tiempo, la tumba de Max se convirtió en un lugar de visita para quienes buscaban consuelo o inspiración. Las madres llevaban a sus hijos para mostrarles que la verdadera amistad va más allá de la vida. Los jóvenes, dudosos de sus propios caminos, se arrodillaban allí en busca de valor para enfrentar sus desafíos, y muchos afirmaban sentir una paz inexplicable al aproximarse a ese pedazo de tierra tan especial. En algunas noches, especialmente en las fechas más significativas, algunos juraban ver, bajo la pálida luz de la luna, la silueta de un gran pastor alemán caminando serenamente entre las lápidas, no como un espíritu perdido, sino como un guardián, como una promesa silenciosa de que el amor verdadero nunca muere. La historia de Max se transformó en algo más que un recuerdo. Se volvió una leyenda viva de esperanza, superación y fe. Los años continuaron pasando, y el viejo cementerio, que antes era solamente un lugar de silencio y nostalgia, se convirtió también en un sitio de encuentros y promesas. Las parejas recién casadas dejaban flores en la tumba de Max, pidiendo protección para sus nuevos hogares. Los jóvenes que partían hacia otras ciudades venían a despedirse, tocando la tierra con respeto, como si buscaran la bendición de quien nunca abandonó a quien amaba. El ayuntamiento, conmovido por la importancia que Max había adquirido en la vida de todos, decidió construir una pequeña estatua en su honor. Hecha de bronce, con detalles tan realistas que parecía viva, la estatua mostraba a Max sentado con su expresión leal orientada hacia la lápida. Al pie de la escultura, una placa simple decía: «Porque algunos amores trascienden la vida». Bastaba ver esa imagen para sentir el peso de la historia que llevaba consigo. Los mayores gustaban de sentarse en los bancos alrededor de la estatua para contar la historia de Max a los más pequeños. Cada palabra estaba cargada de emoción, como si revivieran todo de nuevo. Y los niños, con los ojos muy abiertos, escuchaban atentos, con el corazón apretado y la mente llena de preguntas. ¿Cómo podía un perro tener tanta fe? ¿Cómo podía un amor tan puro resistir tanto tiempo? La respuesta, decían muchos, estaba en los propios ojos de Max. Esos ojos que, incluso envejecidos y cansados, nunca dejaron de buscar, de esperar, de creer. Era una lección silenciosa sobre la esperanza. Un mensaje sin palabras de que, incluso frente a la mayor de las pérdidas, es posible permanecer fiel, creer en el reencuentro y encontrar la fuerza para seguir, aunque todo parezca perdido. Muchos visitantes que venían de fuera, sin conocer la historia completa, decían sentir algo diferente al pasar junto a la tumba de Max. Algunos relataban una sensación de calor inesperado en el pecho. Otros afirmaban que sus ojos se llenaban de lágrimas sin entender exactamente por qué. Era como si la presencia de ese viejo pastor alemán aún estuviera allí, acogiendo a cada alma que llegaba con un corazón dolido o un pedido silencioso. Incluso hubo quienes afirmaron haber escuchado pasos suaves acompañándolos mientras caminaban entre las lápidas, siempre discretos, casi como un susurro en el viento. Algunos creían que era pura imaginación, pero para quienes conocían la historia de Max, aquello era un consuelo. Él todavía cumplía su misión de cuidar a los necesitados, incluso después de la vida. Doña Teresa, ahora ya muy anciana, nunca dejó de visitar el cementerio en fechas especiales. Siempre llevaba consigo un pequeño ramo de margaritas blancas, las flores preferidas del señor Ernesto. Al llegar a la tumba de Max, se arrodillaba con dificultad, acariciaba la base de la estatua y con la voz embargada decía: «Gracias, amigo, nunca estuviste solo». Y regresaba a casa con el corazón más aliviado, como si esa breve conversación renovara su esperanza. Y así, entre vientos fríos, oraciones silenciosas y recuerdos eternos, la historia de Max siguió viva, no solo como un recuerdo de tristeza, sino como una celebración de la forma más pura de amor, aquel que no pide nada a cambio, que resiste el tiempo, el silencio e incluso la muerte. Una esperanza silenciosa sembrada en el corazón de todos los que pasaron por ese cementerio especial.
Hoy, el cementerio sigue recibiendo visitantes que nunca conocieron a Max, pero que han oído hablar de él de alguna manera. Algunos llegan por curiosidad, otros en busca de consuelo. Y todos, sin excepción, se marchan transformados. Hay algo en ese lugar, algo que no se puede ver, pero que se siente en lo más profundo del alma. Una presencia silenciosa que recuerda a todos que el verdadero amor no conoce barreras, ni siquiera las de la muerte. En las mañanas de cielo despejado es habitual ver pequeños pájaros posándose sobre la estatua de Max, como si rindieran homenaje al viejo guardián. El viento parece soplar con más suavidad entre los árboles, llevando consigo historias de fidelidad y esperanza para quienes aún creen en los milagros discretos. Algunos dicen que es solo coincidencia, pero otros, con una sonrisa emocionada, prefieren creer que Max nunca se fue de verdad. Los niños que hoy corren por los campos alrededor del cementerio aprenden desde temprano el significado del nombre grabado en la pequeña cruz de madera: fidelidad. Ellos saben que en esa tierra descansan no solo cuerpos, sino historias de amor incondicional, de superación y de fe. Historias que, como la de Max, enseñan más de lo que cualquier sermón o libro podría enseñar. Porque al fin y al cabo, Max no era solo un perro esperando a su dueño. Max era la esperanza viviente de que existen sentimientos tan puros que resisten cualquier adversidad. Y mientras haya alguien contando su historia, mientras haya ojos llenos de lágrimas y corazones tocados por su lealtad, Max permanecerá allí, silencioso, vigilante, eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda, el verdadero amor nunca muere, simplemente cambia de forma. Deja un corazón en los comentarios para homenajear a todos aquellos que, como Max, nos enseñan que la fidelidad es eterna. Y si tú también crees que los animales son ángeles disfrazados, comparte esta historia. Difundamos esta esperanza al mundo.